Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Trataremos de darle sentido a las noticias de la semana, hablaremos con datos y miraremos a Puerto Rico y el mundo desde una ventana diferente. Bienvenidos al episodio número 24 de La Ventana. Gracias a todos siempre por la sintonía, especialmente a todos los que se pusieron al día con este podcast durante las pasadas semanas. Esta semana hablamos con John Morales, primer meteorólogo hispano con grado universitario en este campo, el primero en trabajar en las dos grandes cadenas de televisión hispana de los Estados Unidos, Univisión y Telemundo. Y en la actualidad, John es el meteorólogo en jefe de NBC6 en Miami, en donde se ha convertido en una voz importante en asuntos del tiempo para el sur de la Florida. Con John, de padre irlandés americano y de madre boricua, hablamos sobre su crianza en Puerto Rico, sobre su carrera profesional, nos cuenta la forma en que llega a la televisión y sobre el fenómeno del cambio climático y sus consecuencias. John es uno de los meteorólogos de mayor credibilidad en los Estados Unidos y ha sido galardonado en múltiples ocasiones por su trabajo, y para mí es un honor que haya aceptado la invitación para participar de este podcast. La próxima semana tendremos representación de la American Civil Liberties Union, con quienes hablaremos de los cambios propuestos al Código Civil de Puerto Rico, entre otras cosas. Recuerda que La Ventana se publica todos los viernes a través de tu aplicación favorita para escuchar podcasts tales como Podbean y Stitcher. También me puedes seguir en las redes sociales. Búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter y en Instagram para seguir la conversación. Te invito también a que sigas y leas mi blog titulado Así las cosas, que publico los martes a través de elnuevodia.com. Ahora los dejo con la entrevista a John Morales. John Tui Morales, bienvenido a La Ventana. Gracias, Rafael, es un gusto estar aquí contigo en este podcast. Y gracias por aceptar nuestra invitación, estamos de verdad que muy agradecidos. John, tú eres hijo de padre irlandés y de madre puertorriqueña. Sí. ¿Cómo te criaste en la ciudad de Nueva York? ¿Naciste en la ciudad de Nueva York? No en la ciudad, yo nací arriba, ¿no? Más arriba en el estado, en una ciudad que se llama Schenectady. Ok. Schenectady todavía hoy día tiene una planta de General Electric. Mi papá, ingeniero, específicamente ingeniero nuclear, trabajaba en los programas de plantas nucleares, pero también en la propulsión de submarinos nucleares, que la General Electric tenía un contrato con el Navy, ¿no?, de los Estados Unidos. Obviamente pocos años antes de yo nacer, mi mamá emigró de Puerto Rico, estaba por allá en esa zona de Nueva York, más bien en la ciudad de Nueva York. Mi papá es de Newburgh. Newburgh es un pueblo no muy lejos de la ciudad de Nueva York, un poco más arriba en el valle del río Hudson. Se conocieron, se casaron. Yo nací en el año 62 en Schenectady, de padre irlandés americano, porque en realidad, la generación de Irlanda, pues, yo creo que la más cercana que se bajó de un bote de Irlanda fue su abuela, ¿no? Ok, Irish American, sí, ya. Irish American. Entonces, mi mamá puertorriqueña, Morales Fortuño, yo lo que viví en Schenectady fueron como 2 años nada más. En un momento, mis padres conmigo se van para el área de Boston porque mi papá, se empieza a hacer una maestría en Harvard. Mi papá es una persona sumamente inteligente, tuvo su bachiller en RPI. RPI es Rensselaer Polytechnic Institute, allá también en la zona de Schenectady también. Sí. Es una muy prestigiosa universidad para esas áreas de matemática y de ingeniería, y estaba en Harvard también. Pero como alguna gente sabe, pues mi papá también sufría de un mal mental, paranoico esquizofrénico, okay. Y pues estos síntomas regresaron en esos años, que fueron años de un poquito de estrés entre la escuela y yo haber nacido, y
el asesinato del presidente Kennedy y todas estas diferentes cosas que estaban pasando en los años 60, pues sí, que era... tuvo como un breakdown, ¿no? Entonces, mi mamá buscando seguridad para mí, y porque mi papá no se estaba tomando los medicamentos como tenía que tomárselos, pues nada, recogió y arrancó para Puerto Rico, para entonces criarme a mí en Puerto Rico, con la ayuda de toda la familia mía del lado de madre, ¿no? Y nada, nos mudamos para la calle Las Flores, ahí en Santurce. Más arriba, ¿de verdad? Sí, más arriba de la Valdoriotti. En Las Flores fueron mis primeros años, después en la 10 de Andino estuve unos años, después en la calle del Bray, la calle Taft. O sea que por ahí es que viene la vena de fanático de los cangrejeros. Ah, exacto, sí. Sí, entonces yo me crié en toda esa zona, yo estudié kindergarten en la escuela más cercana, que era San Jorge, escuela católica me refiero, más cercana a San Jorge, pero después de primer grado a grado 12 estudié en Santa Teresita, más abajo por la Loíza, llegando a director. Exactamente, que eso se cerró hace ya algunos 2-3 años esa escuela. Exacto, sí. Y entonces, ¿por dónde es que viene el interés por la ciencia, por el tema climático? Sí. ¿Cómo es que se desarrolló? Bueno, o sea, yo como preadolescente y adolescente, pues tenía mucho interés en todo lo que tenía que ver con aire y espacio. O sea, mirar para arriba, vamos a decir, ¿no? O sea, me interesaba la meteorología, me interesaba la astronomía, me interesaba ser piloto también. Eso lo pensé y lo analicé. Pero nada, o sea, en el año 79 pasó al sur de Puerto Rico un ciclón muy fuerte llamado David, que luego entró a República Dominicana y mató 2,000 personas. Wow. en ese país. Fue un ciclón muy, muy fuerte, de gran categoría, no sé si, creo que fue categoría 4 para ellos. Así que se podrán imaginar, o sea, una cosa estilo María, pero para República Dominicana en ese año, pero como nos pasó a nosotros al sur, muy cerca, hubo efectos en Puerto Rico, hubo efectos periféricos, ¿no? Okay. No contundentes, pero periféricos. Y yo creo que eso fue como que el último ingrediente que yo necesitaba para darme ese empujoncito del interés en la meteorología. Yo seguía ese ciclón muy de cerca. Yo seguía todos los huracanes, mantenía bitácoras de toda su información, su presión barométrica, sus movimientos. Tú tenías una libreta con toda esa información. Una libreta, sí, y también coleccionaba, los tengo por ahí guardados. Los mapas. Los mapas que te daban en la ferretería. O sea, uno iba a cualquier ferretería, Merino o la que fuera, y te daban un mapa. En los periódicos también habían unos inserts que hacían en el Mundo, el periódico El Mundo. Wow. Pues de mapas de seguir huracanes. Entonces yo tenía un sinnúmero de esos mapas. Mantenía o sea, un huracán por mapa. Entonces lo iba coleccionando. Y como digo, David pues fue una cosa impresionante. Ya yo a mis 16, 17 años. A sugerencia de mi mamá, pues fui al Servicio Nacional de Meteorología. Allí en esa época era en el 5º piso del aeropuerto del hotel del aeropuerto, ahí en Isla Verde. Y hablé con el doctor José Colón, que algunos recordarán como el director ya fallecido del Servicio Nacional de Meteorología en esa época. Y él me entusiasmó mucho, me dijo, mira, nosotros no tenemos casi puertorriqueños trabajando aquí, esta oficina son todos americanos, que bajan aquí por 2 o 4 años, sirven como pronosticadores y jefes de turno, pero luego se van de regreso a Estados Unidos. Quisiéramos tener más puertorriqueños y qué bueno sería tenerte a ti. Y nada, pues me fui a estudiar meteorología. Incluso aunque yo estaba en una escuela católica privada, pues la verdad es que en Puerto Rico, a menos de que uno sea de una de esas escuelas bien ricas, sí, pues, ¿sabes? No hay muchos recursos. Claro. Y, o sea, ahí había, yo me acuerdo, una persona nada más que se dedicaba a eso, pues de guidance counselor, ¿no? De ayudar a los muchachos a encontrar escuelas y eso. Y esa persona como que no sabía mucho de estudiar a Estados Unidos. Así que yo me puse a buscar yo solo. Y había unos catálogos en esa época que uno buscaba por concentración. O sea, uno podía buscar, bueno, pues vamos a buscar las universidades que dan meteorología. Y ahí encontré que Cornell, que fue la universidad que terminé yendo, ofrecía eso.
Y bueno, y solicité a Cornell y varias otras, pero el punto es que opté por esa universidad que es parte del Ivy League y afortunadamente tuve una gran experiencia allí en los años 80. Y al salir de allí ya tenía un trabajo. O sea, yo trabajé los veranos incluso. Trabajé los veranos como interno o voluntario en el Servicio Nacional de Meteorología. Me empecé a integrar un poco a ese grupo. ¿Venías a Puerto Rico en los veranos a trabajar? Venía a Puerto Rico, yo sí. Solamente los veranos y las navidades. Porque los muchachos que estudiaban en Cornell también podían ir en Thanksgiving, se iban para la casa. Y había una cosa que le llaman Spring Break. Claro. Y se iban para el Spring Break. Yo no, porque eso costaba mucho chavo. Exacto. De Ítaca, que es un pueblito allá lejos. Había que llegar a Nueva York primero, coger un avión para Puerto Rico, o sea, y nosotros necesitamos ayuda financiera para poder pagar esa universidad. Así que no, yo no iba mucho, pero sí cuando los veranos trabajé para National Weather Service. Y entonces cuando tú le dijiste a tu mamá y a tu familia, yo quiero estudiar meteorología, ¿cuál fue la reacción? Porque no es una carrera o un tema que sea popular entre los jóvenes. Sí. Bueno, sabes, es más popular de lo que te imaginas. ¿De verdad? Sí. Hay los muchachos a esa edad, preadolescente o adolescente, a veces pasan por experiencias de una gran tormenta o una cosa de tornados o una tormenta de nieve o algo así. Y se impresionan mucho y terminan queriendo estudiar meteorología. Y hay tantos muchachos estudiando eso todavía hoy día, que la verdad es que, o sea, hay demasiado y es difícil conseguir un trabajo. Porque mucha gente estudia eso. ¿Y de cuánta gente en Santurce cree que estudió? No, bueno, no, obviamente casi nadie. Inclusive, o sea, por eso es que no había meteorólogos puertorriqueños trabajando para el National Weather Service. Claro. Que tú eres el primero. Porque nadie lo estudiaba. Yo fui, mira, justo antes de yo terminar mi carrera en meteorología, del doctor José Colón, y con el apoyo de digamos, la región sur del National Weather Service, buscó la manera de tratar de entrenar a muchachos puertorriqueños en esa área. Esto es antes de que el RUM en Mayagüez ofreciera la meteorología como una concentración dentro de su bachiller en física. Okay. Antes de eso. ¿Y qué hicieron? Encontraron algunos muchachos, 2 o 3 nada más, que habían estudiado física y matemática en la UPI y en otros lugares, y los mandaron por un año a Penn State, que es una universidad muy prestigiosa en el área de la meteorología, a estudiar. O sea, ya ellos tenían un bachiller, pero en ese año cogieron solo cursos de meteorología, no para sacar una maestría, sencillamente sacar como un segundo bachiller en la concentración de meteorología, justo con los cursos necesarios para poder ser, dentro del gobierno federal, meteorólogo. Y de ahí surgieron gente como Rafael Mujica, Israel Matos. Sí. O sea, estos muchachos, en realidad lo que estudiaron fue matemática y física, y los mandaron un año a concentrarse en meteorología, y de ahí surgió la oportunidad. Y ellos entraron como 6 meses antes que yo. ¡Wow! Entonces, nada, después fue que llegué yo. Después vino Ada Monzón, que también trabajó conmigo en el National Weather Service. Ella está un par de añitos después que yo. Bueno, ella va a querer que yo diga como 20 años después que yo. Pero eso es otro debate. Pero eso es otro debate aparte. Pero mira, para contestar la pregunta, pues sé que estoy tomando como que demasiado tiempo. La pregunta fue ¿cómo reaccionó mi familia? Mi familia estaba definitivamente sorprendida. Yo creo que, o sea, yo era una persona en la escuela muy aplicado, sacaba buenas notas, tenía la oportunidad para solicitar a algunas de las mejores universidades y pues como toda familia latina, sus hijos e hijas que tienen ese nivel académico, pues ellos piensan que van a ser o un doctor o un ingeniero o un abogado. Claro. Y no hay otra opción. O sea, que son como la carrera clásica. Exacto, las carreras clásicas. Así que fue un poco raro para ellos, tuvieron como que acostumbrarse un poquito, pero eso a la misma vez no significa que yo no tuve el apoyo, o sea, particularmente de mi mamá, que me crió pues sola, o sea, con apoyo periférico, digamos, de sus hermanas y todo el mundo, pero en realidad en el diario vivir era mi mamá sola, trabajando. Caía el peso sobre ella. Como mujer divorciada y criándome solo. O sea que ella me apoyó, terminó siendo una
fantástica elección de carrera y estoy muy contento que haya estudiado eso. ¿Y a qué se dedicó tu mamá? Mi mamá, en una época era como secretaria, ese tipo de cosas, pero en el mundo del retail, ¿no? de ventas al detalle, terminó creciendo mucho dentro de esa área y ella tenía también un bachiller en lo que es gerencia y terminó siendo pues como que gerente de diferentes tiendas por departamentos. Qué interesante. Las tiendas GEM, por ejemplo, en esa época, todo eso hace 1000 años, ¿no? Pero había unas tiendas que eran por departamentos, se llamaban tiendas GEM, ella estaba encargada de todas ellas. Había una tienda de ropa de mujer después, ella era como que la district manager de las tiendas Foxmore, que eran unas tiendas de ropa de mujer, había en Plaza, en las Américas y varios otros lugares. Y nada, diferentes tiendas al detalle, y eso significa pues mucho trabajo, llegar a la tarde, a la casa tarde por la noche. Salir temprano. Yo aprendía, mañana, sí, salir temprano. Yo aprendí a ser un muchacho pues que podía bregar por mí solo en muchas áreas. O sea, yo llegaba a la casa, pues tenía que estudiar, tenía varias cosas que tenía que hacer en la casa porque mami no iba a llegar hasta las 7, 8, 9 de la noche. Tenía que saber cocinarme algo. Y, o sea, supe, pues, eso en inglés le llaman un latchkey kid, ¿no? Donde tú llegas con tu propia llave a la casa y abres y manejas la casa hasta que llegue tu padre tarde. Y así, pues, aprendí a bregar con la vida y a ser responsable. Y, nada, o sea, yo admiro a mi mamá muchísimo porque me pudo criar como un hombre de bien dentro de todas las circunstancias de lo mucho que tuvo que trabajar. Ella, como mucha gente sabe, por la experiencia de María, pues ella vive todavía, está en Sidra. Sí. Está saludable, muy saludable mentalmente y físicamente también, así que estamos muy bien y muy conectados. Qué bueno. ¿Qué tú extrañas del Puerto Rico de esa época? De la época que yo crecí, sí. En los años 70, imagínate. Bueno, o sea, ¿sabes qué extraño? Extraño como, o sea, los chamacos del barrio siempre, o sea, por las tardes, esto tenía que ser después de que yo hiciera las asignaciones, porque si no me dejaban. Pero, o sea, salíamos todos en grupo pues a correr bicicleta o ir a jugar baloncesto o a jugar pelota en el parking del estacionamiento de la iglesia o lo que fuese, ¿no? O sea, ese tipo de cosas yo creo que no se hace tanto hoy día como se hacía en esa época y yo creo que se extraña. Eso es cierto. La vida en comunidad es diferente también. Sí. Entonces, ¿cómo es que tú llegas estás en el Servicio Nacional de Meteorología, ¿cómo es que tú llegas a la radio? Porque tú estuviste también trabajando en WKQ. Sí. Bueno, como estudiante de escuela superior había ido al Servicio Nacional de Meteorología y ellos me habían dicho, debes estudiar esto, si estudias esto te vamos a dar la oportunidad. Pues yo siempre pensé que yo iba a ser un empleado federal de carrera y me iba a seguir ahí pues toda mi vida, ¿no? Te iba a retirar como empleado federal, ese era el plan, ok. Sí, exacto. Pero eso no resta el hecho de que yo pues tenía cierto entusiasmo por otros hobbies, ¿no? Y otras cosas que me interesaban. Por ejemplo, cuando yo era jovencito, esto claro, es en la época que no había internet, no había más que 3 o 4 canales de televisión, o sea, no había nada que hacer más que tus amigos. Pero, por ejemplo, pues yo jugaba en la casa a ser locutor de radio. Y entonces ponía un disco, obviamente en esa época, pues discos de estos de vinil, ¿no? O sea, ponía un disco, tenía una grabadora de cassette, que eso también yo sé que la gente no sabe lo que es, pero bueno. Y entonces, con un micrófono y el disco puesto, pues yo presentaba la canción y trataba de que me quedara perfecto, de que mi última palabra fuera justo antes de que empiezan a cantar, que son todos técnicas, ¿no? De la radio. Yo jugaba a eso y después en la universidad tuve la oportunidad de trabajar para la estación de radio que los estudiantes corren allá en Cornell, que es WVBR. Y era una estación de música, Top 40, y yo pues fui locutor de radio con ellos. También daba deportes y eso. Nunca di el tiempo, by the way. Okay. Todo era otras cosas. Pero tuve esa experiencia. Bueno, ¿qué pasa? Empiezo mi carrera como empleado federal, obviamente pues orgulloso y feliz. Yo sé que eso es una carrera que es muy segura, me va a durar muchos años,
Pero quería hacer otras cosas. Y entonces, en esa época, estos son cuentos de esta época, ¿no? En esa época había una línea aérea que se llamaba Prinair. Y Prinair tenía 1000 avioncitos y volaba a todas las islas desde Puerto Rico. Y nosotros le dábamos en el Servicio Nacional de Meteorología informes del tiempo para que los pilotos pudieran saber bien lo que estaba allá afuera y no se encontraran el mal tiempo. Y nosotros como meteorólogos podíamos viajar en esos aviones por $5. Por $5 íbamos a cualquier lugar. Una especie de intercambio. Ajá. Entonces, pues yo me tiraba hasta St. Croix, hasta Santa Cruz, en mis días libres. Y era locutor de radio en una estación de radio en St. Croix llamada Isle 95. Isla 95, Isle 95. Y bueno, era turno de medianoche y cuánta cosa, pero bueno, era así de mucho me gustaba. Eso, viajaba los fines de semana y tiempo libre a hacer DJ en esta emisora. En Santa Cruz, exacto. Entonces, el punto de este cuento es que yo tenía cierta facilidad comunicativa, mucho más allá de lo que un típico científico tiene. O sea, muchos de los meteorólogos que trabajan para el National Weather Service son gente que no son buenos comunicadores, que son tal vez son tímidos, o si no son tímidos, pues se comunican pero no hablan bien, etcétera. Entonces, yo no tenía... se entienden, Ajá. Entonces, yo no tenía ese problema, yo hablaba muy bien y cuando venían medios al National Weather Service, porque había algún mal tiempo o algo, venía algún canal a entrevistar a un meteorólogo, pues yo poco a poco, entre los reporteros conociendo que yo era bastante bueno comunicándome y a mí no molestándome hacerlo, pues me fui convirtiendo en el de facto portavoz de facto del Servicio Nacional de Meteorología, aunque esa posición en realidad pues no, oficialmente no existía. Y así fue que en el año 1989, cuando el huracán Hugo le pegó a Puerto Rico, yo fui el portavoz de la oficina. Yo estaba en el sistema de difusión de emergencia continuamente, dando los boletines en inglés y en español, salían todos los medios y cuánta cosa. Y después de que nos recuperamos del huracán, vino una directora de noticias del Canal 2 de Telemundo y me invitó a almorzar y me dijo, tú pudieras hacer esto en la televisión. Deberíamos tratar de lograr que tú puedas hacer esto en la televisión. Y bueno, me interesó, pero el problema es que la televisión en Puerto Rico no paga muy bien. Claro. Cuando uno es empleado federal, pues los salarios federales, o sea, uno no se hace rico como un empleado federal, ¿ok? Pero definitivamente una escala de paga federal es mucho más alta que una escala de paga en Puerto Rico. Claro, que no puede competir. No, entonces ya yo era GS-13. O sea, en la escala, si los que conocen la escala federal sabrán que un GS-13, pues tú sabes, es una cantidad que en Puerto Rico, pues tú estás bastante bien. No eres rico, pero estás bien. Y yo no iba a dejar un trabajo seguro, donde ya estaba en esa escala de paga, por un trabajo que me iba a pagar la mitad. Y aparte de eso era un riesgo, porque si la gente no me gustaba, o sea, si yo no era de agrado para la gente, claro, al otro día te podían sacar. Me podían sacar. Sí. Entonces, pues opté por no hacerlo. Y nada, y seguí con mi carrera federal. Inclusive, en el 91 me mudé y me fui para Washington, D.C., a un trabajo importante allá, porque yo ascendí bastante rápido dentro de lo que era el National Weather Service. Pero a las 2 o 3 semanas de llegar a ese trabajo en Washington, una estación de televisión en Miami, que me había entrevistado hacía muchos meses, que yo había ido a una entrevista, me pagaron el pasaje para Miami y cuánta cosa, pero nunca me dijeron nada, y yo asumí que nada, que se le habían dado el trabajo a otra persona. Pues me llaman a Washington desesperado diciendo que me quieren ofrecer el trabajo. Y entonces, bueno, lo tuve que pensar mucho. Yo me acuerdo que hice una lista escrita de los pros y los contras de esa decisión. Wow. Y nada, terminé optando por hacer la decisión. Y bueno, yo te puedo dar el background story de cómo yo me enteré de ese trabajo en Washington. En Washington no, en Miami, que fue en Univision. Pero no sé si hay tiempo para eso. Sí, hay tiempo, tienes todo el tiempo. Bueno. No, mira,
No, lo comento porque hay un link, o sea, hay un enlace con un amigo mío que todavía está en la televisión en Puerto Rico que se llama Roberto Cortés. Ok, Roberto Cortés, bueno, claro. Roberto Cortés es el que presenta el tiempo en el Canal 2 de Telemundo. El Canal 2, claro. Pero en esa época, estamos hablando en los años 80, porque así de muchos años lleva Roberto Cortés dando el tiempo en televisión en Puerto Rico. Y también fue locutor él. Ajá. Entonces, él en esa época, en los años 80, él daba el tiempo en el Canal 11. ¿Okay? Correcto. El canal que no era de Univisión en esa época, era un canal independiente. Era un canal local, correcto. Tele 11 se llamaba. Entonces, tenían su noticiero local con Sigmarie Fleming y el otro presentador que se me olvida el nombre ahora mismo. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Ramón Enrique Torres. Ramón Enrique Torres. Bueno, ahí está. Entonces, como yo tenía la habilidad con el asunto de presentar el tiempo, este canal, cuando Roberto se iba de vacaciones, ellos mandaban un camarógrafo al Servicio Nacional de Meteorología en Isla Verde y en el mismo noticiero ponchaban y me ponían a mí dando el tiempo desde el Servicio Nacional de Meteorología como meteorólogo del gobierno, pero para el canal. O sea que tú hiciste una especie de prueba. Sí, exacto. Era como hacer un demo, pero sin gráficas, sin un chroma key, o sea, nada de esas cosas. Yo lo hacía ahí al frente de un mapita bobo que nosotros teníamos en el área de trabajo y nada, o sea, a ellos les salía gratis. A mí me sirvió también. Y nada, la cosa es que Roberto y yo nos hicimos amigos. O sea, él iba mucho al Servicio Nacional de Meteorología para aprender más de la meteorología. Entiéndase que él nunca estudió meteorología, pero tiene muchos años involucrado en la ciencia. Claro. Y sus primeros años, donde él iba aprendiendo, pues él iba al National Weather Service y nos hicimos amigos. Y un día, porque yo también como empleado federal tenía derecho a jugar golf en Buchanan por 5 pesos. Entonces, eso no se consigue. No, porque en Buchanan en esa época había un curso en un campo, en una cancha de golf, un campo de golf. Sí. Entonces, bueno, un día regresamos a la casa de Roberto después de jugar golf y él aprieta, otra cosa que no existe hoy día mucho, su máquina contestadora de llamadas en la casa. Aprieta el botón y es un primo de él en el canal de Univisión de Miami diciendo, primo, aquí el que presenta el tiempo se va, están buscando a alguien, tú deberías solicitar para que te vengas para acá. Wow. Pero resulta, yo le pregunté a Roberto, le dije, ¿te interesa? ¿Vas a solicitar? Me dice, no, yo me quiero quedar en Puerto Rico. Bueno, pues si no te molesta, yo voy a darle seguimiento a eso. Y le di seguimiento y así empezó, esa fue la oportunidad de la entrevista y así empezó mi carrera en televisión a través de Roberto Cortés. Mira qué interesante esa historia. Tremendo, súper. Y entonces, ellos te hiciste la entrevista y ya tú estabas trabajando en Washington. Ajá. Y entonces ahí es que te llaman. Me llaman, sí. O sea, no, yo hice la entrevista cuando yo trabajaba todavía en Puerto Rico. Okay. Pero, o sea, para conectar, para atarlo todo junto, como Israel Matos y Rafael Mojica habían llegado como 6 meses antes que yo, ellos básicamente tenían el dedazo de José Colón, que iban a ser, se iban a convertir cuando él se retirara en el director y subdirector de esa oficina. Okay. Entonces, eso me dejaba a mí fuera. O sea, yo no quería romper turnos el resto de mi vida como pronosticador. Yo quería ser parte de la gerencia porque déjame decirte que una semana rompiendo medias noches, seguido de la próxima semana trabajando por la tardecita y la tercera semana trabajando por la mañanita, eso es muy detrimental a la salud y muy, muy difícil. Muy difícil. Y así trabajan los meteorólogos. O sea, por eso hay que admirar a mis colegas del National Weather Service, porque así es que se ganan el pan nuestro de cada día, trabajando turnos rotativos y no es fácil. Así que yo quería ser parte de la gerencia, pensaba que tenía la habilidad de hacerlo, obviamente todavía lo pienso hoy día, pero pues ellos estaban antes que yo y a esa oportunidad no estar presente y ya yo ser jefe de turno, porque yo llegué a ser jefe de turno ya a los 27 años. 27 años y yo estaba a cargo del turno mío, como pronosticador y a cargo de los avisos y a cargo de los pronósticos y a cargo de todos los técnicos. O sea, ya yo tenía una posición importante, pero no podía ser gerente. Y por eso me fui a Washington. La posición en Washington era jefe del Buró de Sudamérica
del Centro Meteorológico Nacional, que es básicamente el centro meteorológico más grande del hemisferio. Wow. Entonces, a los 29 años me voy para allá, pero como digo, o sea, yo ya buscando otros horizontes, ya yo me había entrevistado para el trabajo de que me había alertado el primo Roberto Cortés. Todas esas cosas habían pasado. Lo que pasa es que nunca me llamaron para el trabajo. Y yo asumí que no me lo iban a dar. Así que me fui para Washington y tomé esta nueva posición. Y como dije, a las 3 semanas me llaman y me dicen que me quieren dar el trabajo. Así que fue complicada la situación, pero dejé el gobierno federal. Tuve una carrera de 7 años con el gobierno. Y en 1991, en junio, dejé al National Weather Service y me fui para Univision en Miami. Y empacaste para Miami, que definitivamente tiene un mejor clima que Washington. Sí, menos frío. Y entonces ahí comienzas tu carrera en Univision. Correcto. Empecé en el canal local de Univision, que es el canal 23 aquí en Miami. Pero ya, mira, al año de yo empezar, aquí pegó el huracán Andrew. Entonces, wow. Andrew fue más fuerte que María. O sea, tienen que imaginarse un huracán con 10 más millas de viento que lo que tenía María, y una marejada ciclónica de como 15 pies. O sea, horrible. Y las casas aquí no se construyen también como las de Puerto Rico. Así que aquí esto fue como una bomba. Acabó con esto. ¿Y qué pasa? En la televisión en español nunca había habido un meteorólogo con diploma de meteorólogo. Exacto, o sea, eso te iba a comentar, que tú te conviertes entonces en el primer meteorólogo hispano con diploma de meteorólogo. Exacto. Entonces, en una situación como la de Andrew, pues el público de momento se da cuenta de la importancia de tener una persona conocedora y experta en el tema, ¿no? Porque antes, imagínate, la persona que daba el tiempo antes que yo lo diera en el canal 23 se llama Javier Romero. Hasta el otro día, cuando don Francisco dejó su programa de Sábado Gigante, Javier Romero era la mano derecha de don Francisco. El locutor. El locutor. ¿Te acuerdas en el Sábado Gigante que salía un locutor y decía, y bueno, a esta persona le vamos a regalar tal cosa? Oh, wow. Sí, pues ese era el que presentaba el tiempo. Él no tiene ninguna preparación en el tiempo. Claro. O sea, eso es lo que el público estaba acostumbrado a tener en términos de las personas que presentaran el tiempo, incluyendo emergencias tan graves como la de Andrew. Entonces, cuando se dan cuenta de que, caramba, qué bueno fue saber, conocer, prepararnos con esta guía tan experta en este tema, mi trabajo en la televisión se concretó y tuve una seguridad de empleo de ahí en adelante muy, muy inmensa. Hasta el punto donde poco después de Andrew me empiezan a poner en la televisión nacional, o sea, no solamente el canal local de Miami, pero en la cadena Univision. Okay. En un programa que al principio se llamaba Noticias y Más, pero después, ya para el 93 por ahí, se llama Primer Impacto. Ajá. Y el Primer Impacto, que en esa época era con María Celeste Arraraz. María Celeste estaba. Y con Mirka de Llanos, pues yo daba el tiempo. Y así mi nombre se empezó a conocer a nivel nacional. Ese programa en Puerto Rico se veía, pero lo ponían tarde por la noche, como a la medianoche, 1 de la mañana, o sea que casi nadie lo veía. Pero en Estados Unidos se veía pues a una hora normal, como a las 5 de la tarde. Excepto que era prime time. Sí, así que pues nada, yo creo que Univision fue el lugar donde pues yo tuve la oportunidad de dar mi nombre a conocer, de poder demostrar la importancia de tener un experto meteorólogo en la televisión. Y pasé 12 años con ellos, 12 años formativos, de donde yo pues fui mejorando mi habilidad de presentar el tiempo en la televisión en español. Entonces, muchos años. ¿Y el periodo que tú hiciste también radio acá en WKQ fue tú estando en Miami? Exacto, sí. Lo hacía desde allá. Exacto, porque ¿qué sucede? Cuando yo acepto el trabajo en televisión en el canal 23 de Univision, yo me iba a ganar lo mismo que me ganaba como empleado federal. Okay. Así que por lo menos no era la mitad, que era lo que me estaba haciendo en Puerto Rico, era lo mismo, pero para mí seguía representando un riesgo. Y yo le dije a esta gente del canal, le dije, mire, si yo me voy a arriesgar
de dejar mi carrera federal a trabajar en la televisión, pues yo quiero intentar también otra cosa, que es lanzar una empresa que se dedique a la información del tiempo, especialmente en español, porque yo creo que no hay nadie que se dedica a eso en español. Y así que lanzo Climadata. Ahí surge Climadata. Ajá, Climadata es una empresa que sigue viva hoy día, muy pequeña, o sea, nosotros no crecimos mucho, más que todo porque yo siempre tenía un trabajo full time, un trabajo, digamos, primordial, donde Climadata pues era una cosa secundaria para mí, ¿no? Así que no creció a convertirse en una compañía gigante, pero sí jugó un rol muy, muy importante, porque de ahí surge la idea de poder brindar informes del tiempo a la radio en español y también en inglés. Entonces, en Puerto Rico, o sea, mi primer cliente de Climadata era Radio Oso, WOSO, ahí en Puerto Rico. Radio Oso, que ya no existe tampoco. Que ya no existe tampoco. Con Sherman Wildman, que era el dueño y gerente, antes fue gerente de Guapa. Ellos fueron mi primer cliente y yo daba el tiempo en inglés con ellos. Entonces, poco después logré el contrato con WKQ Radio Reloj, pero ya yo estaba en Miami. Y todos esos años que yo cubrí huracanes en WKQ, incluyendo, bueno, en los años 90, piensen en la amenaza del huracán Luis, la llegada de Marilyn a San Tomás y luego Culebra, o Hortense, que la gente le dice Hortensia, pero Hortense, que pasó por el 96, George en el 98, o sea, todos esos ciclones, yo los cubría desde Miami. Tú desde Miami. Todo eso en Miami, pero lo que pasa es que yo no le decía a la gente que yo estaba en Miami. Yo siempre pensé que estuviste en Puerto Rico. Claro, no, entonces, bueno, o sea, yo conozco todavía Puerto Rico como la palma de mi mano. O sea, yo me crié en Puerto Rico, uno trabajando para el National Weather Service, uno más vale que sepa la geografía de Puerto Rico muy bien, porque si vas a ser un meteorólogo, tienes que conocer geografía. Por eso es que cuando, vamos a decir en WKQ Radio, y estaba con Carmen Jovet o con Luis Francisco Ojeda o con quien fuera, y entonces me preguntaban, faltando 4 días para que llegara el ciclón, me preguntaban si iba a entrar por Maunabo o Patilla. Y yo decía, ¿cómo yo voy a saber, faltando 4 días, si va a entrar por Maunabo o Patilla? O sea, claro. Uno no sabe esas cosas. Así que, bueno, todo eso se hizo desde Miami. Yo estuve, al final, con WKQ, estuve 15 años dando el tiempo en WKQ Radio Reloj, hasta que ya para esa época yo había cambiado de Univisión a Telemundo. Yo trabajé para el canal de Telemundo en Miami, pero en esa época también Univisión había comprado a WKQ Radio Reloj. Exacto. Y Univisión, la gerente de esa estación de radio, me dice, lo siento mucho, pero aunque esto sea Climadata, usted como talento, usted es un talento de Univisión. De Univisión, y nosotros no queremos talento de Univisión. De Telemundo. Nosotros no queremos talento de Telemundo en Univisión, así que para afuera. Claro. Entonces, nada, quedé fuera de WKQ Radio, me agarra Noti1, estuve con Noti1 como 2 años más, pero bueno, se acabaron los chavos y quedé fuera de la radio en Puerto Rico. Yo también tuve cantidad de clientes industriales. Climadata hacía informes especiales del tiempo para cantidad de las multinacionales que en esa época existían en Puerto Rico antes de que quitaran los 936. Mira, qué interesante. Sí, entonces pues cantidad de ellos, desde Johnson & Johnson hasta Intel, Sunoco, allá en el sureste, en Yabucoa, Abbott, Baxter, todas esas farmacéuticas y otras industrias eran clientes de Climadata porque necesitaban información especializada cuando amenazaban los ciclones para saber cuándo parar los procesos químicos, mover la producción, mover la producción, cuándo los empleados podían ir y salir del trabajo sin estar en riesgo de que el huracán los afectara. Todo ese tipo de decisiones empresariales que Climadata pues jugaba un rol en ayudarlos a tomar. Pero ya en Puerto Rico no hay tantas empresas así y las cosas han cambiado y pues desafortunadamente pues ese negocio tampoco ya rinde para Climadata. Exacto, que has visto el cambio de económico desde los medios y desde la industria. Así es. Que eso es un dato interesante. Y entonces, ¿cuándo es que tú haces el switch al mercado anglo? Bueno, eso surge
al final de la década del 2000, donde yo, mira, entiéndase que para que Telemundo me pudiera sacar de Univisión, lo cual, o sea, ellos son archirrivales. Claro. Entonces, eso requirió un sustancial y jugoso contrato para poderme llevar de un lugar a otro. Claro, o sea, eso cuesta dinero. Eso cuesta dinero. O sea, la mayor cantidad de dinero que yo me he ganado en mi vida fue los años que yo trabajé para Telemundo. Wow. Pero ¿qué pasa? Me dieron un contrato de 5 años, lo cual eso casi no existe, que le den a una persona un contrato tan largo en televisión. Me dieron cantidad de plata, etcétera. Pero acercándose al final de los 5 años, yo tenía un agente. Y desafortunadamente la gente pues tenía esta idea de que si yo dejaba ese contrato pues iba a haber mejores y mayores cosas. Y dejé el contrato, opté por no firmar un contrato nuevo que se me había ofrecido firmar. ¿Qué pasa? Eso yo lo hago en el 2008. Y al principio del 2008. Y en el 2008 hubo el desplome de bienes raíces en Estados Unidos, claro. Hubo la crisis internacional monetaria. Y todo se desplomó, o sea, fue una crisis económica la más grave desde los años 30, años 20 y 30. Así que en todo eso, pues cualquier oportunidad que hubiese habido para yo hacer mejores y mayores cosas, según mi agente me decía, pues no surgieron. Y yo pasé más de un año donde yo no era empleado de ningún canal de televisión. Y aunque todavía estaba saliendo de vez en cuando en televisión en Telemundo. ¿Por qué? Porque yo logré un contrato para Climadata, donde Climadata era que le ofrecía los servicios a Telemundo y el talento era John Morales para dar el tiempo de huracanes nada más. Yo solamente salía para huracanes. Y así me mantuve un poquito vigente en la televisión durante ese año que yo estaba ya, fuera de la televisión. Y todos los ingresos que yo tuve se hicieron a través de Climadata durante esos 13 meses. Pero en ese proceso yo tuve cantidad de nuevos clientes con Climadata, o sea, me fajé mucho en mi empresa para tratar de hacerla crecer. Adquirí clientes en República Dominicana, tanto de gobierno como de medios. En ese país y eso todavía al sol de hoy todavía tengo contactos en los medios allá. El tema es de que se acaba el 2008, está a punto de empezar el 2009 y yo quiero un nuevo contrato para Climadata con Telemundo y me dicen, mire, esta crisis financiera solo va de mal en peor. Sí, va para largo. Y nos encanta lo que haces, pero no tenemos dinero para pagarte. Y yo le digo, bueno, ¿y si yo, siendo tan perfectamente bilingüe como soy, les ofrezco la oportunidad de ser su especialista de huracanes, no solamente en español, pero también en inglés para el canal de NBC, porque NBC y Telemundo son la misma empresa, o sea, estamos bajo el mismo techo, ¿no? Claro. Y me dicen, bueno, suena interesante, ve y plantéale eso a los gerentes de NBC. Bueno, me dan una reunión a final de enero del 2009. Y al final de enero de 2009 yo empiezo a presentar toda mi cosa de Climadata, expertos en meteorología tropical y cuánta cosa. Y como a los 2 minutos me interrumpe la directora de noticias y me dice, mira, todo eso está bien, pero ¿no preferirías ser tú nuestro jefe de meteorología en el canal? Porque bueno, resulta que como 2 o 3 semanas antes de yo tener mi reunión con ellos, el que era el presentador principal del tiempo en el canal de NBC aquí en Miami, el jefe de meteorología, él les había anunciado a ellos que él se iba, que él no quería trabajar más en Miami porque su esposa no le gustaba Miami, tenía un bebé nuevo, joven, de 1 año, y que se iban a ir para estar cerca de la familia de ella, para entonces tener más apoyo con el bebé y cuánta cosa. Así que me ofrecen eso a mí, pero me lo ofrecen a nivel local, o sea, la idea es de ella, con el apoyo de su gerente general. Pero cuando le presentan la opción a donde están los chavos allá en Nueva York, o sea, NBC allí, piensa Rockefeller Plaza, ¿no? Claro. El 30 Rock allá en Nueva York. Ellos dicen, mira, tremenda idea, nos gusta, nos agrada el muchacho y cuánta cosa, pero no hay chavo. Bueno, el tema es que pasaron varios meses más, hasta mayo, justo antes del comienzo de la temporada de huracanes, donde por fin ellos, con esa excusa de que la temporada de huracanes está a punto de empezar, dicen, nosotros tenemos que tener a esta persona trabajando para nosotros, el 1 de junio se acerca,
y bueno, por fin me agarran y ahí empiezo mi carrera en inglés. Estamos hablando, ya va a ser 10 años, Wow. junio del 2009, cuando yo empecé mi carrera en inglés. Y bueno, todo esto, bueno, con la gran fortuna y bendición de yo tener el trasfondo bilingüe de mi papá no hablar español. O sea, en mi casa en Boston y en Schenectady se hablaba inglés. Era Como mi inglés. papá no habla español, así que yo aprendí inglés primero. Y yo luego aprendí español en Puerto Rico. Podría decir aprendí puertorriqueño también. Exacto. Aprendí español en Puerto Rico, pero yo era gringuito cuando llegué a Puerto Rico. Sí, y me imagino, y con el nombre tampoco te ayudaba mucho. Claro, John Toohey, ¿no? John Robert Toohey es el nombre mío, el Morales es el apellido materno. Lo que pasa es que eso también es otro cuento interesante. Cuando yo empiezo a trabajar, cuando yo me voy a trabajar a Univision en el año 91, la jefa me dice, mira John, eso de Toohey en Hialeah, nadie lo va a saber. No va a funcionar. Ni deletrear, ni pronunciar, ni nadie se va a acordar de ese nombre. Tú tienes que inventar tu nombre, tienes que tener un stage name, como se dice en inglés. Wow. Un nombre artístico. Claro. Un nombre artístico. Y entonces nada, yo sencillamente dije, bueno, si tengo que tener un nombre artístico, lo que voy a hacer es usar mi segundo apellido, mi apellido materno, que es Morales, y así surgió John Morales. Y por eso es que en la televisión en Estados Unidos aquí nadie me conoce por Toohey. Eso es en Puerto Rico nada más. En Puerto Rico es que me conocen por Toohey, porque yo con el National Weather Service, con el Servicio Nacional de Meteorología, era que yo era John Toohey. Exacto. Y después, cuando ya era John Morales en Estados Unidos, yo empiezo a salir en WKQ Radio en Puerto Rico y digo, yo como que debería usar mis dos apellidos en el aire para que la gente haga la conexión entre el John Morales de la televisión en Estados Unidos y el John Toohey del Servicio Nacional de Meteorología en Puerto Rico. Así que empecé a usar John Toohey Morales con mis dos apellidos. Wow, qué interesante esa anécdota, esa historia. Y entonces, ahora, y tú estás en un mercado que es complicado, porque porque puede ser un poco conservador en el área donde tú estás, donde tú operas, y tú has sido muy vocal sobre el tema del cambio climático. Sí. ¿Eso no te ha traído problemas con tu audiencia? No, en realidad no. La Florida es un estado violeta. Claro. O sea, no es ni rojo ni es azul. Aquí en Estados Unidos los rojos son los republicanos y los azules son los demócratas. Exacto. Sí, yo sé que en Puerto Rico es al revés. Pero para que sepan cómo es aquí en Estados Unidos. Pero si uno mezcla rojo con azul, sale violeta, y por eso dicen que el estado es violeta. Aquí lo mismo, el estado vota por un presidente republicano que vota por un presidente demócrata. Y comento además que el norte de la Florida es mucho más conservador de lo que es el sur de la Florida, que claro, es un poquito menos conservador, más liberal. Más latino, ¿no? Más latino, más afroamericano también, mucho más afroamericanos aquí en el sur de la Florida. Así que entre una cosa y otra, yo creo que la audiencia no es tan conservadora como sería en otras partes del estado. Pero mira, todo esto yo lo empecé a hacer, o sea, yo conocía ya del calentamiento global. Obviamente, siendo meteorólogo, pues estaba al tanto de reportes y estudios científicos al respecto. Había estado muy interesado cuando James Hansen, uno de la NASA, fue testigo ante el Senado de los Estados Unidos en el año 1986, donde por primera vez, digamos que se puso en tarima el tema del calentamiento global para los americanos. Todo eso yo estaba muy consciente. Pero no fue hasta los años 90 cuando a mí me invitan como parte de un grupo de 100 presentadores del tiempo en televisión en Estados Unidos. Me invitan a la Casa Blanca bajo la administración Clinton. Y nos vamos los 100 meteorólogos o 100 presentadores del tiempo y estamos ahí en el East Room de la Casa Blanca. Y Al Gore nos hace la presentación del cambio climático. Esta es la presentación famosa de la película esta, An Inconvenient Truth. Y la razón que él se ganó el premio Nobel y todo, o sea, todas esas cosas, pues nos hace la presentación a nosotros.
Y yo salí muy, muy energizado, muy entusiasmado con el tema de que sí, o sea, yo como presentador de temas científicos en la televisión y como, digamos, el científico de turno en la sala de redacción de cada canal que yo trabajo, porque aquí no hay ningún otro científico más que yo. Claro. Así que soy el científico de turno. Pues yo tengo cierta responsabilidad de comunicar sobre este tema, al igual que otros temas científicos, porque a veces yo hablo de la astronomía y hablamos de terremotos y hablamos de otras cosas. Pero mira, igual que yo hablo de terremotos y cosas sísmicas, yo debería poder hablar del cambio climático. Y este tema que yo creo, o sea, siempre me ha parecido desde esa época un reto enorme al cual la humanidad va a tener que enfrentarse tarde o temprano, ¿no? Sí. Así que empiezo con ese deseo. Pero ¿qué pasa? En la televisión en español, el segmento del tiempo no le da mucha importancia. Siempre nos cortaban el tiempo. O sea, si el tiempo iba a ser 2 minutos, nos lo cortaban a 1.5 minutos. Y era difícil. O sea, la única forma que yo podía presentar sobre este tema del medio ambiente y el cambio climático en la televisión en español era si yo hacía un reportaje. O sea, no integrado dentro del segmento del tiempo, pero un reportaje aparte, como un reportaje noticioso sobre pues un nuevo estudio o el alza en temperaturas a nivel mundial o lo que sea. Y así más o menos me fui mojando los pies con ese tema. Pero ya mientras mi reputación fue creciendo, eso también es importante porque claro, te da el espacio. Me da el espacio. O sea, hay muchos presentadores del tiempo que no se atreven a hacer esto porque piensan que es un tema controversial y piensan que si la audiencia protesta, eso les puede costar el trabajo en el canal. Okay. Pero ya yo tenía un renombre, o sea, esto tengo que decirlo modestia aparte porque, o sea, aquí en Miami yo llevo 27 años en la televisión ya, soy la persona que más tiempo, o sea, ahora te digo yo, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? O sea, yo llevo 27 años en la televisión aquí, tengo un enorme nivel de respeto con mi audiencia. Los he guiado por un sinnúmero de amenazas de huracán. Entonces la gente me tiene un respeto y una confianza tan grande que yo me sentía que yo podía salir al aire y decir estas cosas y que si alguien protestaba, la gerencia del canal me iba a dar la deferencia y el espacio para poder hacer esto. Okay. Así que yo no pedí permiso, empecé a hacerlo y empecé a hacerlo más y más en la década del 2000 y más aún así en esta década presente. Hasta el punto donde, bueno, han habido algunos estudios de Climate Central y de George Mason University y otras que indican que yo estoy entre los primeros 15 o 16 entre los 2000 y pico que presentan el tiempo en este país. Yo fui uno de los primeros 15 o 16 que se atrevió a empezar a hablar de esto en el aire. Correcto. Entonces, bueno, mientras entonces empiezan a pasar todas estas cosas extremas en el tiempo, inundaciones frecuentes y horripilantes, olas de calor mortíferas, huracanes más fuertes y más frecuentes, todas estas cosas empiezan a pasar en esta década del presente y la gente empieza a darse cuenta de que esto es real y esto de verdad, claro. Esto que pronosticaron hace 40 años de verdad está pasando. Y entonces la gente, sabiendo que yo llevo años hablando de esto, entonces empiezan a agradecer y a darme pues halagos por yo haberme atrevido a hablar de esto hace mucho tiempo. Y bueno, eso también yo he acaparado una cantidad de atención. El otro día salió un artículo mío en el Huffington Post. Correcto, muy completo. Sí, de toda esa trayectoria y cómo yo llegué, como tú bien dices, a este punto de yo estar comunicando sobre el cambio climático, que todavía lo considero urgente, lo considero una situación particularmente importante porque existe un sentir anti-intelectual, no solamente en Estados Unidos, pero en muchos otros países del mundo, donde de momento la gente educada, pues, no se merecen tener una posición, digamos, importante. Quedan relegados. Sí, o sea, la gente como que piensa, yo sé tanto como...
yo sé igual o más de lo que saben los expertos, porque yo lo aprendí en el Internet. Exacto. Ese es el peligro de la democratización de la información, ¿no? A través del Internet. Exacto. Entonces, la muerte de los expertos, eso lo saco de un libro que se llama The Death of Expertise, de Tom Nichols, que se lo recomiendo a todos. Este libro, escrito recientemente, es precisamente sobre ese tema. O sea, el tema de que ahora todos son expertos, todos somos expertos. Todo el mundo es experto. Y eso lo vemos en medios sociales. Por eso es que me ven ustedes a mí a veces en medios sociales, en Twitter y en Facebook, protestando con los mediarólogos, que digo yo, ¿no? Los meteorólogos aficionados de los medios sociales. Exacto. Que, bueno, todo el mundo es un experto. Todo el mundo quiere saber más que el meteorólogo. Todo el mundo quiere saber más que, digamos, el ingeniero. Todo el mundo quiere saber más que los expertos del cambio climático, ¿no? Que los historiadores. Exacto, sí. Entonces, es una situación con unas repercusiones muy preocupante. Nosotros estamos pasando por un periodo en la sociedad muy, muy difícil. Yo sé que tenemos muchas ventajas de la tecnología, que ha acelerado, que qué bueno, que mira todas las cosas buenas que están pasando, pero también están pasando a nivel de sociedad una cantidad de cosas muy preocupantes, porque eso que tú hablas de la democratización de la información, donde la gente empieza a pensar que ellos tienen igual de intelecto que un experto. Claro. Eso no solamente es el relajo que acabo de hablar yo en los medios sociales, eso tiene unas repercusiones políticas o geopolíticas muy graves, donde terminamos en una situación como la que estamos de la pesadilla que estamos viviendo actualmente en Estados Unidos, ¿no? La relativización de lo moral y exacto. Entrando un poco más al tema, antes de entrar, yo creo que sería bueno repasar. Yo hace varias semanas tuve de invitada a la doctora Ingrid Padilla. Ella está a cargo de un estudio. Ella es catedrática del RUM, de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Uh-huh. Y ella está a cargo de un estudio sobre cambio climático y su efecto en el recurso agua en Puerto Rico, y con ella trabajamos unas definiciones de cambio climático. Pero yo creo que sería bueno diferenciar o que guíe, para guiar la discusión, ¿no?, de algunas definiciones. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre clima, lo que es el tiempo, ¿no? Sí. Calentamiento global, que por ahí fue que empezó la conversación en los años 80, entonces ahora se le llama cambio climático. ¿Tú nos puedes ayudar a poner en contexto? Sí, yo creo que es bien importante que hagamos eso, sí. Es importante, primero que todo, porque hay una modalidad en Puerto Rico hace unos 20 o 10 años tal vez, que nos ha dado por ser como los colombianos o ser como los mexicanos, y hemos decidido imitar el hecho de que intercambiamos la palabra clima con la palabra tiempo. Exacto, sí. Y eso no era así antes, eso no era así en los años 80 y 90 cuando yo era profesional, principio de mi carrera profesional en Puerto Rico. Pero es la realidad presente, y yo quiero que la gente entienda que no es lo mismo. O sea, uno no puede preguntar, vamos a ver cuáles van a ser las condiciones climáticas para mañana. Eso es un disparate. No, claro, es un disparate hablar de las condiciones climáticas de mañana, porque las condiciones del clima son las condiciones del pasado, son las condiciones del promedio del tiempo a través de décadas, siglos y milenios. Okay. En otras palabras, defino el clima como lo siguiente. El clima de Puerto Rico es la razón que en Puerto Rico nosotros nos podemos poner chancleta en el mes de diciembre cuando vamos afuera. ¿Okay? Pero el clima de Nueva York es la razón que nosotros en invierno tenemos que ponernos botas cuando salimos en diciembre. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el clima de Nueva York en diciembre es, a través de los años, las décadas, los milenios, frío en diciembre. Ese es el clima promedio, o sea, el tiempo promedio de diciembre es frío, y el tiempo promedio a través de los milenios se le llama el
clima. Okay. Ahora, eso no quiere decir de que un día de diciembre en Nueva York de momento pase un frente cálido y que la temperatura suba a 70 grados Fahrenheit en una tarde, digamos, del 3 de diciembre del 2019, vamos a decir, claro, que va a subir a 70 grados. Y bueno, como uno se acostumbra al frío, pues ese día que subió a 70, la persona se puso las chancletas en Nueva York en diciembre, pero no se las puso por las condiciones del clima de Nueva York, se las puso porque las condiciones del tiempo de ese día 3 de diciembre del 2019 fueron cálidas comparadas con el clima típico de la ciudad de Nueva York. Okay. Así que el tiempo es la condición presente, lo que estamos observando hoy día, lo que se está pronosticando para mañana. Pero el clima es el promedio a través de muchos años y décadas de lo que se observa, los patrones a largo plazo del tiempo en ciertas zonas. Okay. Y el tiempo en inglés es weather. El tiempo en inglés es weather y el clima en inglés es climate. Exacto. Y entonces por eso es que yo no digo, vamos a ver cómo está el pronóstico del climate para mañana. O sea, uno habla el pronóstico del weather, pero no habla del pronóstico del pronóstico. Claro. Que esas son diferenciaciones que son importantes para poner en contexto, ¿no? Y entonces, estamos en un periodo de cambio climático, calentamiento global. ¿Cómo es que se define? Porque, por ejemplo, hablando, me imagino que hablaremos bastante del presidente Trump durante el resto de la entrevista. Él, por ejemplo, planteó no sé si fue el invierno pasado, de que el frío en Nueva York, los fríos récords que estaban haciendo en Nueva York y en Washington, tal vez se pudiera usar un poco de calentamiento global. ¿Cómo es posible que se estén rompiendo récords de frío, ¿no? En el este de los Estados Unidos, cuando supuestamente estamos pasando por un periodo de calentamiento global. Claro. ¿Cómo explicamos eso? Bueno, o sea, la gente tiene que darse cuenta de que si cuando uno habla de clima, y yo les estoy diciendo que ese es el promedio a través de décadas, siglos y milenios, pues cuando uno habla de un promedio, dentro de un promedio puede haber variaciones a corto plazo. Y usualmente esas olas de frío, como la que ocurrió cuando él hizo ese tweet, son de corta duración o tal vez pueden durar unos días o una semana o 2 a lo más. Y bueno, pueden ser, claro, muy intensas. Pero fácilmente a las 2 semanas vuelve a calentar. Y cuando uno viene a mirar ese año en promedio, termina que el año es más cálido de lo que, de lo que es el promedio. Que es una anomalía, ¿no? Exacto. Así que las condiciones del tiempo en cualquier momento no definen lo que es el clima a largo plazo. O sea, los cambios climáticos ocurren bien lentamente comparado con los cambios del tiempo, que pueden ser abruptos de la noche a la mañana. Un día puede hacer calor, estoy hablando de Nueva York, ¿no? Un día puede hacer calor en Nueva York y de momento pasa un frente frío y el día que le sigue está 40 grados más frío. Claro. Y eso es un cambio abrupto del tiempo, pero no es un cambio abrupto del clima. El clima lo vemos cambiando y calentando, que es el calentamiento global, que por cierto, o sea, cambio climático y calentamiento global es lo mismo. O sea, exacto. Que eso hay que dejarlo. Sí. Es unos términos que nosotros usamos, pues yo por lo menos lo uso con igual frecuencia. Cambio climático y calentamiento global, refiriéndome a la misma cosa. Es el mismo fenómeno. Exacto, pero fíjense si es tan gradual que desde la base industrial, la base preindustrial del planeta, que muchas veces se utiliza en los últimos 20 años del siglo XIX. Sí, del siglo XIX. Los últimos 20 años del siglo XIX hasta el presente. Estamos hablando como 120 años, 130 años de duración. La temperatura en el planeta ha subido 1 grado centígrado. Un solo grado centígrado. Un grado con respecto a las temperaturas preindustriales. Exacto. Okay. Claro, porque la industrialización del planeta es lo que ha llevado a este calentamiento. Entonces, ahí vamos a una de las cosas que vamos a hablar. Entonces, que el planteamiento importante aquí es que es producto de la actividad humana.
el proceso de cambio climático. Si nosotros estuviésemos dependiendo solamente de fuerzas de la naturaleza, por ejemplo, la intensidad de la radiación solar, o por ejemplo cambios en la órbita de la Tierra, o tal vez añado actividad volcánica a través del planeta. Esos son algunos de los efectos naturales que pueden afectar la temperatura promedio del planeta. ¿Okay? Si nosotros estuviésemos dependiendo solamente de estas fuerzas naturales, nuestra temperatura no estaría cambiando ni un ápice, estaríamos en el mismo nivel, no habría cambiado nada durante los últimos 100 o 120 años. Okay. Y por eso que nosotros sabemos que el calentamiento que ha habido ocurre debido a la quema de combustibles fósiles. O sea, específicamente cuando nosotros, los combustibles fósiles, como sabemos, se llaman combustibles fósiles porque vienen de todo este material orgánico que terminó sepultado debajo de la tierra de hace millones de años al presente, desde plantas hasta dinosaurios, y ese material orgánico, descomponiéndose, eventualmente se convierte en petróleo, y ese es el combustible. También se convierte, hay otras cosas, ¿no? Hay carbón también. Claro. Exacto. Petróleo, carbón, etcétera. Son diferentes tipos de combustibles fósiles. Gas natural también es otra forma de ver eso. Todos esos combustibles, cuando uno los quema, sueltan dióxido de carbono al planeta. ¿Por qué es una molécula carbónica? Porque estamos hablando de material orgánico, que en una época era orgánico, y nosotros, o sea, seres vivos, tenemos mucho material carbónico estamos rodeados, cuerpo, ¿no? Claro. Exacto, en nuestro cuerpo. Son todas estas moléculas orgánicas compuestas de oxígeno y hidrógeno y carbono y diferentes cosas. Y pues obviamente hay muchas moléculas de carbono, y de ahí cuando nosotros quemamos ese material originalmente orgánico, soltamos dióxido de carbono a la atmósfera. Y ese dióxido de carbono actúa para acentuar un efecto natural que se llama el efecto invernadero, que es el que nos permite tener una temperatura templada a través de la superficie del planeta, o sea, donde nosotros como raza podemos sobrevivir como seres humanos en el planeta. Y si no fuese por el efecto invernadero, haría demasiado frío. Pero ¿qué pasa? Al añadir estos gases, ya sea dióxido de carbono, gas metano, óxido nitroso, hay varios otros, uno va inyectando estos gases a la atmósfera y estamos acentuando es como poner una frisa, como ponernos una frisa encima. Okay. Estamos impidiendo que se escape la radiación de calor que estamos tratando que el planeta Tierra está tratando de soltar hacia el espacio. Estamos manteniendo ese calor atrapado por los gases de efecto invernadero, por la quema de combustibles fósiles, y de ahí surge entonces la situación del alza en temperatura. Pero como digo, para que vean lo lento que es, en todo este tiempo 1 grado centígrado en más de 100 años. El problema es que miren los cambios que ya estamos viendo con ese gradito nada más. Entonces ahora surge la urgencia, con el Acuerdo de París que se hizo en el 2015, de tratar de mantener este calentamiento por debajo de los 2 grados en total. Ya llevamos 1, no queremos pasar de 2, pero si ya llevamos 1 y estamos viendo los cambios, imagínense lo que va a ser cuando lleguemos a 2, ¿no? Y por eso, aún con mayor urgencia, los que escribieron el Acuerdo de París, que se hizo en el 2015, dicen, mire, 2 grados es lo máximo, pero vamos a tratar de parar en 1,5 grados. Entonces, recientemente, hace solamente 1 o 2 semanas, hubo una actualización de este tema, donde la IPCC, que es la rama de las Naciones Unidas que se dedica a recopilar toda esta información de los científicos climáticos a través del mundo, indica de que si nosotros queremos mantener el calentamiento global limitado a 1,5 grados, nuestro presupuesto de cuántos más combustibles fósiles podemos quemar es muy limitado, y si seguimos al paso que vamos, o sea, si no cortamos, entonces nos quedan 12 años nada más de quema de combustibles fósiles antes de que ya nos lleve en camino al 1,5 grados que a ellos les preocupa. Así que eso le da más urgencia al tema. Y ellos en esa revisión y bajaron la expectativa en términos
que creo que era en 2.3 el cambio en grados, y el original era a 3 grados, o sea, y las proyecciones que ellos establecen son básicamente devastadoras para la posibilidad de vida en la Tierra. Sí, o por lo menos difíciles. Bueno, vida en la Tierra incluye muchas cosas, ¿no? O sea, no solamente los humanos, pero tenemos toda una biosfera. Por lo menos una civilización, ¿no? Sí, no, pero comento esto porque quiero hacer el punto de que estamos viendo una extinción de especies muy acelerada y muy grave, sí, y muy triste, muy triste. Ya ha quedado catalogada como la 6ª gran extinción. O sea, sí, cuando uno mira los millones y millones de años que nuestro planeta Tierra tiene, anterior a esta extinción habían habido 5 muy bien definidas, generalmente por hecatombes a nivel planetario, ya fuese por eventos específicos. Específicos, o sea, el asteroide que mató a los dinosaurios, o sea, todo ese tipo de cosas. Pues los científicos ya han determinado que estamos ya viviendo la 6ª gran extinción de especies en nuestro planeta. Hoy mismo, en el Washington Post, salió un artículo de Puerto Rico, precisamente porque en Puerto Rico, esta gente que en los años 70 fueron al yunque, hicieron un conteo de todos los insectos y todos los pájaros que comen insectos que estaban en el yunque en esa época. Y entonces regresaron ahora en los años 2010, regresaron en 2017, por ahí creo que se escribió el estudio, a contar la riqueza, o sea, la variedad de especies que existe y la biomasa, o sea, los atrapan, los pesan y cuentan a ver cuántos insectos contaron. Han encontrado que es no 60%, es 60 veces menor, wow, de lo que era en los años 70. Wow. Y no solamente el número, pero la variedad de especies que hay en el yunque, tanto de insectos como pájaros, y también incluyeron arañas y otras cosas, es una fracción de lo que era hace apenas 40 años. O sea que Puerto Rico mismo está viviendo una gran extinción. Y por cierto, no solamente por la mano del hombre, digamos, porque bueno, han urbanizado partes de las laderas del yunque, no solamente por eso. El artículo indica de que ellos en su estudio encuentran que el cambio en temperaturas ha causado que estos insectos, porque los insectos no son como los mamíferos, los insectos no pueden mantener la temperatura de su cuerpo regulada como nosotros, que siempre se mantienen en los 37 centígrados que nosotros tenemos. O sea, ellos no pueden controlar eso. Y el estudio encuentra que en el yunque, las temperaturas hoy, 40 años después de su primer estudio, son 4 grados Fahrenheit más calientes en promedio, wow, de lo que eran hace 40 años. Wow. Miren lo mucho que ha calentado el yunque ya. Wow. Así que eso es para las especies en general, y para el ser humano, obviamente. Mire, ¿quiénes son los más vulnerables a estos desastres naturales que están tornándose más severos y más frecuentes? Usualmente los pobres. Los pobres, porque los pobres tienen las casas más débiles. Los pobres son los que terminan teniendo que comprar las casas o construir casas en zonas inundables donde ninguna persona de clase media o rico quisiera construir ahí, porque obviamente ahí algún día se le va a inundar la casa. Los únicos que las pueden hacer, porque no tienen ningún otro lugar donde hacerlo, son los pobres, claro, y terminan ahí también. Entonces, los pobres son los más que van a sufrir de todo esto en el futuro. Y recuerden que aparte de todo esto tenemos el alza en el nivel del mar. Muchas de las ciudades en el mundo costeras van a tener que enfrentarse a unas inundaciones de agua salada que pudiera, bueno, totalmente cambiar el mapa, ¿no? Miami precisamente es una de las ciudades más vulnerables a eso, y aquí en Miami hay mucha gente pobre también, la gente no se da cuenta de eso, pero Miami es una ciudad en general pobre porque la gente trabaja en la industria del servicio, y en el servicio la gente se gana un poco dinero. En el caso de Miami es interesante porque no solamente recibe el agua que aumentaría, ¿no?, de los niveles del mar,
por la erosión de las playas, sino que también por la forma en que filtra el agua la ciudad, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, nosotros aquí el problema es que nosotros no podemos bloquear el agua de mar. Aquí tienen que pensar en Miami como si estuviésemos en Camuy. Okay. O estuviésemos en el interior del municipio de Arecibo, donde están todos los mogotes. Una zona cárcica. Exacto. Y donde el suelo es piedra caliza, lo que nosotros tenemos debajo. Entonces, piedra caliza es porosa. La piedra caliza no puede bloquear el agua de mar, y aquí el agua no es que vaya a venir de la playa para adentro, el agua va a subir de abajo para arriba. Claro. O sea, va a empezar a subir desde el acuífero que tenemos debajo, y eso ya se está observando. Nosotros aquí tenemos una cantidad de inundaciones de agua salada en días soleados, no cae ni una gota de lluvia, pero se inundan las calles porque está subiendo el agua de mar de la bahía y diferentes lugares. Es bastante grave. Sí, es grave. Y entonces, y abundando a lo que tú planteas de que son los pobres los que más se ven afectados con el cambio climático, yo creo que el huracán María en Puerto Rico, las muertes relacionadas al huracán, tienen que ver mayormente con el tema de la pobreza, porque era gente que no tenían la capacidad para tener acceso a servicios de salud, gente que no tenía capacidad para tener generadores eléctricos. Sí. Ellos. Bueno, es que así pasa mucho. Mira, en el huracán Katrina, que mató a 1.500 y pica gente, 1.800 creo que fueron ahí en el área de Nueva Orleans, esa gente no desalojó esa zona inundable de la ciudad de Nueva Orleans. Como saben, está debajo del nivel del mar. O sea que cuando viene un huracán es una situación muy peligrosa y muy grave. Y esa gente estaban en zona de evacuación, pero no desalojaron porque no tenían los medios para desalojar. Son gente pobre. O sea, ¿cómo uno le dice a una familia que usted tiene que agarrar todos sus motetes e irse en el carro? Y si no tienen carro. Claro. O si les dicen, mire, usted tiene que agarrar una guagua porque le vamos a ofrecer una guagua para que usted se transporte. Digo, pero ¿qué hago con mi abuela que está aquí con una máquina de oxígeno? ¿Cómo yo trepo en una guagua? Exacto. Entonces, eso fue lo que pasó en Puerto Rico, sí. Definitivamente eso tuvo mucho que ver. Eso tiene. Y entonces, ¿cómo es si siguen el curso de las cosas, no? ¿Cómo se ven los huracanes en el futuro en el área del Caribe? Estamos pensando en más huracanes María más frecuentes, o eso todavía sí. o eso hay debate todavía. Bueno, yo creo que hay debate. O sea, hay algunas cosas de las proyecciones que nosotros sabemos del cambio climático que son muy obvias, que la evidencia científica es muy amplia y estamos muy seguros de lo que va a pasar. O sea, por ejemplo, se cae de la mata de que en un mundo más caliente las olas de calor van a ser más frecuentes y probablemente más mortíferas. Y se entiende bastante bien de que en una atmósfera más cálida, que puede sostener más vapor de agua, pues cuando llueve tiende a llover más fuerte. O cuando hace más calor se evapora más fácilmente la humedad del suelo y por lo tanto los desiertos y la expansión de las sequías pues también tienen todas esas cosas. Nosotros las sabemos con gran nivel de certeza. En cuanto a los huracanes, pues todavía se está recopilando, digamos, la evidencia y estamos viendo qué dicen los modelos al respecto. Pero en general el consenso actual es el siguiente. Menor cantidad total de tormentas tropicales a través del planeta. Menor cantidad total de tormentas tropicales. Okay. Pero las que se formen con mayor potencial de convertirse en huracanes o tifones o ciclones muy, muy, muy intensos. Y entonces ahí el problema, porque una tormenta tropical en realidad no causa mucho daño. En realidad son necesarias en nuestras islas caribeñas. Si no fuesen por las ondas, depresiones y tormentas, nosotros viviríamos en un desierto. O sea, no hay suficiente agua para suministrar si no fuese por lo que llega de mayo a octubre con estas diferentes sistemas tropicales. Desafortunadamente, pues a veces las tormentas, que como dije son necesarias y benéficas, se disparan en intensidad y termina siendo ya una cosa pues más preocupante como un huracán. Y dentro de la categoría de huracán, estos huracanes tan fuertes
que definitivamente hay evidencia en la era satelital de los satélites meteorológicos, hay evidencia de que ya a través del planeta estamos viendo un incremento en la frecuencia de los huracanes más poderosos. Hay ciertas proyecciones muy alarmantes. Hay un científico que yo lo he entrevistado en persona allá en MIT, en el área de Boston, que se llama Kerry Emanuel. Y Kerry Emanuel tiene unas proyecciones de lo que es el periodo de retorno de eventos como el huracán Harvey, el huracán Irma y el huracán María, para dar 3 ejemplos, ¿no? En el caso de Irma, por ejemplo, Irma, que cuando llegó a Barbuda, ahí en las islitas, tenía vientos 280 millas por hora, sí. O sea, una cosa terrible, terrible. Monstruo. Un monstruo. Según sus cálculos, Irma es un evento cerca de Barbuda de una vez cada 800 años. Era un evento de una vez cada 800 años al final del siglo XX, pero para el final del siglo XXI es un evento que se proyecta ocurra una vez cada 80 años. Okay. O sea, en vez de 800, una vez cada 80 años. Bueno, 80 años, categoría 5, 180 millas por hora, es el ciclón récord ahora del Atlántico en términos de intensidad sobre las aguas abiertas del Atlántico. Pues miremos otro ciclón, digamos, y bueno, no se me insulten, pero un ciclón menos extremo que Irma, que es María. No se insulten porque María fue menos extremo que Irma, claro, en términos de la intensidad total, ¿no? Lo que la gente no se acuerda es que Irma era una cosa, un coloso. Es un coloso, sí. Categoría 5. Sí, vientos sostenidos de 180. Y María llegó a Puerto Rico con vientos sostenidos de 155. Exacto. Así que pues, se podrán imaginar cómo era María, de cómo era Irma. Claro. Bueno, regresando a María. Según los cálculos de Kerry Emanuel, María es un evento de una vez cada 200 años al final del siglo XX. María al final del siglo XXI va a ser un evento de una vez cada 20 años. Una vez cada 20 años. Wow. Entonces, ¿cómo a nivel de sociedad uno puede planificar para una cosa como esa? ¿No es que no es viable? Exacto, porque no es posible que una vez cada 20 años nosotros tengamos que pasar por lo que acabamos de pasar, ¿no? Así que surgen ciertas interrogantes como la que hiciste hace probablemente 10 minutos de cómo la civilización sobrevive a una situación como esa. Si va a llegar un huracán de la intensidad de María al área de Puerto Rico cada 20 años, nosotros no hay posibilidad de recuperación. No. Porque la economía no se recupera lo suficientemente rápido o la otra alternativa es que la inversión en la resiliencia sea de tal magnitud que todas las casas se construyen con la habilidad de sostener vientos de 175 millas por hora, que nadie vive en zonas inundables, que todas las casas, no hay ninguna casa de madera. Claro, que entonces, no es real. Que todo el tendido eléctrico es soterrado. Exacto. Son cosas que no hay dinero para hacer ese tipo de inversión. Por más bonito que uno hable de la resiliencia, yo sé que es un tema como que en vogue ahora, claro, en Puerto Rico, ¿no? Hablar de la resiliencia. Mira, uno puede hablar muchísimo de la resiliencia, pero la resiliencia requiere plata. Hay que tener dinero para eso. Claro. Y esa es la triste situación que nos encontramos ahora mismo en Puerto Rico, porque dinero no hay. Sí, sí. Así que es muy, muy, muy complicada la situación. Sí. Pero volviendo otra vez al presidente Trump. Trump salió del Acuerdo de París. Si gana Jair Bolsonaro en la segunda vuelta, dijo que se iba a salir. Uh-huh. ¿Dónde pone eso? ¿Cómo pone eso al mundo para conseguir las metas que se había trazado a través del Acuerdo de París? Sí. Hay esfuerzos a nivel de ciudades, hay esfuerzos a nivel privado. O sea, ¿será correcto. Suficiente? No sé si es suficiente, pero comento lo siguiente. O sea, la intención es salirse del Acuerdo de París, pero el Acuerdo de París, muy inteligentemente,
la forma que está escrito no permite que los Estados Unidos se salga solo por decirlo. O sea, ellos pueden anunciarlo, pero tienen que esperar 4 años a que de verdad pase. Así que por el momento ellos siguen en el Acuerdo de París. Ahora, a la misma vez reconozco que el Acuerdo de París no fue ratificado en el Senado de los Estados Unidos porque no se escribió en una forma diseñada para la ratificación. Claro. O sea, es un acuerdo que los negociadores sabían que en Estados Unidos iba a ser muy difícil lograr ratificar un tratado internacional que requiere 2/3 partes del Senado de los Estados Unidos. Claro. Así que lo escribieron de una forma un poquito más débil. Yo no sé qué más decir sobre el tema, fuera de que la urgencia es enorme. Eso fue recalcado una vez más por los expertos hace solamente 1 o 2 semanas, de que nos queda poco tiempo. Estamos hablando de no solamente lo que estamos viviendo nosotros, pero lo que van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos, aún peor que nosotros. Así que primero requiere que no vuelva a ganar una segunda vuelta este señor. Requiere que nosotros regresemos a los años 70, hablando de los 70 de nuevo, que fue la gran década de la iluminación mental de los americanos en cuanto a el tema del medio ambiente. Tema ambiental, claro. En los años 70 se pasaron una cantidad de leyes para proteger el medio ambiente, para proteger la calidad del aire, la calidad del agua, para evitar desechos tóxicos, para proteger a los animales y otras especies. Todo eso se pasó en los años 70, todo, porque hubo un momento que hubo una cantidad de noticias y una cantidad de cosas que el público se dio cuenta de la urgencia de cómo estábamos contaminando el ambiente, cómo estábamos matando al planeta Tierra, y la gente de momento, con ese despertar que tuvieron, le pusieron presión a los políticos y los políticos hicieron lo que tenían que hacer. Ese tipo de despertar lo necesitamos en el presente, para que no solamente dependa de quién esté en la Casa Blanca, que obviamente urge que no sea el presidente Trump, si queremos mantenernos dentro del Acuerdo de París. Y segundo, que los otros miembros del Congreso y Senado en Estados Unidos también reciban ese tipo de presión de parte de sus constituyentes para que de verdad empiecen a prestarle atención a este tema de parte de los Estados Unidos, por lo menos. La China está participando, todos los otros países están participando, es hora que nosotros participemos también. ¿Tú no piensas que esto es producto del sistema o será producto de alguna deficiencia del sistema capitalista? Porque esto son las corporaciones que financian la campaña de estos congresistas republicanos y del propio Trump. O sea, ¿no será eso el problema? Yo creo que utilizar la sombrilla muy amplia del capitalismo y decir que el capitalismo es malo para el tema del medio ambiente, yo creo que decir eso está un poco demasiado abarcador. O por lo menos el capitalismo salvaje, ¿no? Bueno, eso sí, cuando se pone el dinero por encima del bienestar humano. Es la guía, el profit, las ganancias son la guía. Eso sí que es problemático, y por eso es que existen las regulaciones, y por eso es que una agenda antirregulatoria donde se le da camino libre y puerta abierta a que las corporaciones hagan todo lo que ellos quieran hacer, eso definitivamente es muy peligroso, y tiene que haber una mezcla. O sea, tiene que sea un sistema capitalista. Todo el mundo quiere tener esa libertad, todo el mundo quiere tener la habilidad de si es emprendedor, poder luchar y echar para adelante bueno, si uno es muy bueno y tiene un buen invento, pues tal vez sacar riquezas de eso, claro, y proveer para su familia, etcétera. Todo eso es un sistema en el cual yo quiero vivir. Me parece muy bien, pero a la misma vez no puede ser un sistema desembocado donde uno no tenga ningún control sobre ese caballo, y hay que tener entonces regulaciones gubernamentales para poder entonces limitar el poder de las compañías. Y entonces, porque es como bien dijiste, muchas veces las compañías pierden
O sea, no tienen la responsabilidad social. Claro. Que eso es un tema bien importante, el social responsibility, ¿no? No tienen la responsabilidad social de preocuparse, no digo yo del planeta Tierra, ni siquiera de preocuparse por sus vecinos, por los seres humanos que están en la misma ciudad donde trabajan. Así que eso es bien importante, la conciencia de que nosotros compartimos el planeta con las corporaciones y ellas deben tener cierto grado de respeto hacia nosotros. Y han demostrado que no se pueden regular solas. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Entonces, a nivel individual, ¿qué uno puede hacer? O sea, ¿qué uno hace? Más que todo, o sea, primero que todo, educarse sobre el tema. Yo creo que este podcast es un buen paso. Hay que educarse sobre los temas de cambio climático, por qué está pasando, qué va a pasar si no lo detenemos, qué puede pasar no solamente a nivel mundial, pero o sea, entendamos lo que va a pasar en nuestras diferentes comunidades. Porque, o sea, igual que yo les dije hace un ratito que en el Yunque han habido estos cambios, pues en cualquier otro barrio de Puerto Rico también podemos encontrar cambios al respecto, ¿no? La zona de Rincón, la zona del condado, el condado no va a desaparecer básicamente de la forma en que está hoy. Entonces, nos educamos, ¿por qué? Porque así tenemos el poder de poder exigir a los que nos representan en el gobierno que le presten atención a estos temas. O sea, nosotros tenemos que elegir y exigir de los que nos representan en la República, porque o sea, un sistema republicano es un sistema donde no es una pura democracia, donde todos tenemos todos mandamos y todos estamos ahí en el Congreso en Washington. Aquí, o sea, no todo el mundo manda. Nosotros tenemos un voto y tenemos un representante que elegimos como político, como representante para ir a llevar nuestra voz de la democracia al gobierno. Entonces, escojamos a los representantes que de verdad se preocupen por las cosas urgentes, como este tema del cambio climático. Así que primordial de todo, la educación que nos da el poder del voto y de exigir de los que nos representan a que de verdad se preocupen sobre este tema. Yo creo que eso es lo más importante de todo. Después de eso, pues entonces hay mil cosas que podemos hacer. O sea, yo tengo paneles solares en mi casa, yo manejo un carro eléctrico, yo hago composting, o sea, agarro todos los desechos orgánicos de mi cocina y los tiro con el café molido ya y usado y hago una mezcla ahí para que se vaya formando como que tierra que puedo usar después en el jardín. Reciclo, por ejemplo. Cuando voy a cualquier restaurante o cualquier lugar, digo, mire, no quiero sorbeto y no me ponga la tapita plástica arriba. ¿Okay? Claro. O sea, yo me lo voy a... Siempre estoy muy consciente sobre todos estos temas del planeta y del medio ambiente, y son cosas que la gente puede hacer. Mire, la misma lavadora que usted compra, el aire acondicionado, el carro no tiene que ser eléctrico, pero cómprese un carro que sea eficiente en términos del uso del combustible, que le dé muchas millas por galón. Eso también es bueno para el planeta y para el medio ambiente. Son todas decisiones a nivel de núcleo familiar y de comunidad que uno puede hacer que ayudan en este tema. Y como dije, hay muchísimas. Sí. Eso podemos estar hablando horas sobre el tema y sobre cosas que se pueden hacer. ¿Qué hace John Morales para relajarse? ¿Está viendo alguna serie en Netflix o algo por el estilo? Tengo muy poco tiempo para la televisión. ¿Empezaste una maestría? Exacto, pues empecé una maestría recientemente, precisamente en el tema ambiental. Es una maestría de Environmental Science and Policy, o sea, es ciencias y política del medio ambiente en Johns Hopkins, y me tiene al trote, como decimos en Puerto Rico. Así que inclusive jamás me imaginaba que esta entrevista iba a durar 2 horas. Tampoco, pero esto buena la conversación. Sí, esta noche me atrasaste en cantidad, pero bueno, en todo caso, para relajarme, mire, yo soy piloto, me gusta pilotear aviones, no soy piloto comercial, soy piloto privado. Por muchos años fui dueño de una avioneta monomotor, que ya no la tengo, pero todavía rento aviones, hago eso. Me gusta el golf, soy malísimo en el golf, pero me gusta, ¿por qué? Porque el golf es
siempre en un lugar natural. Y las canchas de golf son muy naturales, tienen muchos árboles y agua y mucho verde, y a mí me encanta todo lo que tiene que ver con el verde y las montañas y los árboles y cuantas cosas. Así que me gusta el golf, lo comparto. En estos días mi hijo está en Miami porque está esperando para empezar su maestría también. Entonces, pues estamos pasando un poquito de tiempo jugando golf. Y nada, tiempo con la familia, aparte de eso, pasando como uno mejor puede los ratos libres, los poquitos ratos libres que uno tiene. Muy bien. John Dewey Morales, gracias por estar en La Ventana. Gracias, Rafael. Gusto estar contigo. Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.